exactamente una semana estrenábamos el primer vídeo de este canal. Si os acordáis, empezábamos el viaje con una advertencia. Cuidado con las noticias que se publican continuamente sobre los nuevos descubrimientos, porque si bien pueden tener una parte real, la manera dramática de anunciar los titulares en los medios, e incluso la noticia completa algunas veces, son solo un cebo y una base segura para la desinformación. Pensaba publicar un vídeo de introducción a la arqueología, el segundo gran bloque del canal, pero como me comprometí a informaros puntualmente de los descubrimientos más mediáticos y esta semana tenemos un rey indiscutible que merece un análisis detallado, aquí me tenéis de vuelta a los misterios del universo. El mundo hoy se ha levantado con un titular que, tal como se ha descrito en los medios, viene a significar más o menos que un grupo de científicos ha encontrado indicios de vida en Venus. Si esta información fuera real, nos encontraríamos probablemente ante la gran noticia del siglo y yo estaría haciendo un vídeo muy diferente. Señoras y señores, hemos encontrado vida en Venus. Pero, como siempre, antes de ponernos a celebrar el Día Internacional de la Vida Extraterrestre o de envolvernos la cabeza con papel de aluminio por si acaso, vamos a analizar los datos cuidadosamente. Primero, los titulares, como anzuelo para atraer la atención de los lectores. Y en segundo lugar, analizaremos las fuentes de la noticia en sí, el mismo estudio publicado por los autores. La primera parte, la de los titulares, se merece en general una calificación muy deficiente. Os explico por qué mientras echamos un vistazo. He elegido algunos titulares al azar porque son un copia-pega sensacionalista más o menos idéntico, y eso ya nos pone sobre aviso a la hora de enfrentarnos a la noticia. Por lo menos nos acogemos al principio de precaución. Si observamos, nos damos cuenta enseguida de una palabra que se repite constantemente, indicio. Ahora bien, vamos a repasar qué significa indicio según la RAE. 1. Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. Por ejemplo, la fuga del sospechoso fue un indicio de su culpa. 2. Cantidad pequeñísima de algo que no acaba de manifestarse como mensurable o significativa. Por ejemplo, se hallaron en la bebida indicios de arsénico. Según el diccionario de sinónimos, se puede sustituir por palabras como evidencia, dato, huella, rastro o señal. Vamos a hacerlo, a ver qué tal nos queda. Y ahí está el error por el que todos estos titulares se merecen una calificación de 0. No se han encontrado huellas de vida extraterrestre en Venus, ni fuertes señales de presencia de vida, ni se han descubierto evidencias de microbios alienígenas. Lo que en realidad se ha detectado es la presencia de un elemento químico en estado gaseoso, la fosfina o pH3. En la Tierra se produce de manera natural por la descomposición de algunas bacterias. Sin embargo, en otras atmósferas, la aparición de fosfina no tiene por qué tener un origen puramente biológico y puede deberse a otros factores. Como vemos, los titulares no han pasado la prueba. Por si eso fuera poco, vamos a adentrarnos un poco más en el cuerpo de la noticia. El descubrimiento sugiere que Venus podría acoger procesos fotoquímicos o geoquímicos, aunque eso no implica necesariamente una evidencia robusta de vida microbiana en el planeta. O lo que es lo mismo, que puede deberse a cualquier causa desconocida que no tiene nada que ver con la vida. Este compuesto se halla también en planetas gaseosos del sistema solar, pero no es de origen biológico. O lo que es lo mismo, que pueden deberse a cualquier causa que no tiene nada que ver con la vida. Si ningún proceso químico conocido puede explicar el pH3 en la atmósfera superior de Venus, entonces debe producirse mediante un proceso químico que antes no se consideraba plausible para las condiciones de Venus. Podría ser una fotoquímica o geoquímica desconocida o, posiblemente, vida. O lo que es lo mismo, que puede deberse a cualquier causa desconocida que no tiene nada que ver con la vida. Si trasladamos este titular, pongamos por caso, a la Edad Media, lo podríamos reenunciar así. Si ningún proceso científico conocido puede explicar que la Tierra gire alrededor del Sol, entonces este fenómeno podría producirse mediante unos mecanismos que antes no se consideraban plausibles para las condiciones de la Tierra. Podría ser que responda a un movimiento de traslación sobre su eje
que en la Edad Media aún no conocemos, o posiblemente que la Tierra sea plana. ¿Os imagináis la cara que pondría Nicolás Copérnico? Ahora vamos a redactar la noticia como, según la información compartida por el grupo de científicos responsables, debería haberse publicado sin usar el sensacionalismo. Grupo de científicos, encabezados por la astrónoma Jane Greaves, ha publicado un estudio que revela la aparición del gas tóxico conocido como fosfina en la atmósfera de Venus. Este gas, en el entorno de la Tierra, procede de la descomposición de organismos microscópicos y anaeróbicos, que no necesitan oxígeno. Fuera de la Tierra puede estar causado por diversos procesos químicos. De hecho, desde los años 70 se encontraron indicios de fosfina en las atmósferas de Júpiter y Saturno, que fueron confirmados a principios de este mismo siglo, en cantidades muy importantes y por diversos estudios. Por aquel entonces se decidió que el descubrimiento no era importante, porque al tratarse de planetas gaseosos, lo más probable es que la fosfina no fuera más que el resultado de la mezcla de varios elementos químicos, muy comunes por otra parte en el universo. Por supuesto, a nadie se le ocurrió ofrecer una rueda de prensa mundial para explicar este hallazgo inesperado, ya que haciendo caso del principio científico de la navaja de Occam, la explicación más sencilla suele ser siempre la más correcta. No obstante, Greaves, Sousa Silva y el resto de colaboradores han decidido que esta vez sí era importante, porque podría ser una fotoquímica o geoquímica desconocida o posiblemente vida. Posiblemente, sin indicios. Los titulares mundiales han optado por sesgar la noticia y publicarla como una evidencia de la existencia de vida extraterrestre en las nubes de Venus. Sin embargo, científicos mucho más cautelosos y, en general, un elevado número de personas sanamente escépticas han remarcado que la noticia, interesante por lo inesperado, no es ninguna señal inequívoca de vida alienígena, ni una firma biológica sin posibilidad de error, como ha afirmado la doctora Sousa Silva. Teniendo en cuenta que los procesos atmosféricos de Venus nos resultan prácticamente desconocidos, recomendamos tomar con cautela este estudio y no juzgarlo con patrones terráqueos. Que las bacterias en nuestro planeta produzcan fosfina al descomponerse no es un indicio de que en otras atmósferas signifique exactamente lo mismo. Para llegar a la verdad, a la que está ahí fuera, hay que empezar el viaje desde la honestidad individual y, sobre todo, dejar a un lado el sensacionalismo. En la descripción del vídeo os dejo el enlace al artículo original publicado por sus autores en la revista Nature Astronomy para que podáis extraer vuestras conclusiones. También os dejo el enlace al estudio sobre el descubrimiento de grandes cantidades de fosfina en las atmósferas de Júpiter y de Saturno. A modo de curiosidad, os diré que tanto Jane Greaves, la responsable del equipo, como su colega Clara Sousa Silva llevan la mitad de sus vidas esperando descubrir vida alienígena. Podéis echar un vistazo a la cuenta de Twitter de Sousa Silva, que ha cambiado su nombre de usuario a Doctora Fosfina. Con sus tweets podréis disfrutar de lo que yo suelo llamar el sesgo Mulder. Cuando Scully propone soluciones naturales, Mulder siempre encuentra el indicio de intervención alienígena. Todos queremos creer. Todos soñamos con escuchar esa gran noticia o con ser los descubridores oficiales de ella. Se confirma la vida alienígena. Pero no nos dejemos engañar y, sobre todo, seamos críticos. Buscad todos los datos, leed los artículos originales, estudiad de dónde proceden y con qué métodos se han llevado a cabo, o si existen otros descubrimientos previos. Porque ese es el verdadero principio de la ciencia, el método ensayo-error, el único principio que la distingue de uno de los peores virus que sufre la humanidad, las pseudociencias, las medias verdades, las informaciones sesgadas. Una evidencia solo es real cuando no puede rebatirse. En este caso, las publicaciones y tertulias, que nos han confirmado las señales, huellas, datos, rastros y evidencias de vida extraterrestre en Venus, no han superado el método científico. Eso sí, el descubrimiento de fosfina en una parte de la atmósfera del planeta nos anima a proseguir con nuestra búsqueda científica
de los verdaderos indicios que nos confirmen algún día que no estamos solos. Como siempre, te invito a visitar mi página giraez.es para no perderte ninguna novedad. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides suscribirte a mi canal y darle al me gusta. Así no te pierdes ninguno. Puedes dejarme tus sugerencias en la sección de comentarios de este mismo vídeo o escribirme directamente a través del formulario de contacto de mi web. Gracias por dedicarme estos minutos y una mención especial para todos y cada uno de vosotros, de vosotras, que os habéis animado a escribirme. Sin vuestra participación, este canal no sería posible. Os dejo con otra reflexión para no perder la costumbre, y esta vez nos la trae Carl Sagan. Una reivindicación extraordinaria precisa de evidencias extraordinarias. No quiero creer, quiero saber. Gracias por ser y estar. Nos escuchamos en unos días. No obstante, Graves, Sousa, Silva y el resto de los colaboradores, nada. Adeu. Los titulares mundiales han optado por sergar la noticia. Sergar, adeu. Señoras y señores, hemos encontrado vida en Venus.